Buenos días, mi nombre es Mayra Patricia Hernández López, soy cardióloga ecocardiografista de Irapuato, Guanajuato. Gracias por la invitación a Cardiology and Imaging, curso virtual internacional, máster online. Yo les voy a hablar del rol de la ecocardiografía para el diagnóstico y estratificación pronóstica en la miocardiopatía hipertrófica. Primeramente les voy a hablar de un caso clínico. Se trata de un hombre de 20 años de edad con un índice de masa corporal de 25, deportista no de alto rendimiento, luego antecedentes personales patológicos, no patológicos y heredofamiliares, asintomático cardiovascular en clase funcional 1, a la exploración física normal y es enviado por encontrar hallazgos en el electrocardiograma de hipertrofia ventricular izquierda. Por lo anterior, se realizó un ecocardiograma transtorácico donde podemos observar un eje parasternal largo donde se observa un incremento importante en el grosor del septum y de la pared posterior. Nos da un diámetro máximo en diástole del septum de 26 milímetros y podemos ver en este eje corto a nivel de músculos papilares la importante hipertrofia global, tanto del septum, la pared anterior, lateral e inferior. Con esto, ¿cuál es su diagnóstico presuntivo? Como podemos ver, tenemos una amplia gama de diagnósticos diferenciales y podemos pensar en una miocardiopatía del atleta, miocardiopatía hipertrófica, amiloidosis cardíaca, enfermedad de Fabry, enfermedad de Danon, síndrome de PRKAG2. Sin embargo, pueden faltar muchos más datos ecocardiográficos para definir el diagnóstico. Es lo que vamos a analizar en este tema. Con este paciente se concluyó una miocardiopatía hipertrófica, yo les voy a hablar de eso un poquito. Esto es un desorden cardíaco, una expresión morfológica donde se representa con una hipertrofia del ventrículo izquierdo en ausencia de otras patologías cardíacas, sistémicas o metabólicas. Se ha identificado hasta en un 60% mutaciones genéticas del sarcómero. El sarcómero es la principal proteína contráctil del músculo. Está compuesto por proteína de actina y la miosina y para generar la contracción o el acortamiento de la miofibrilla tiene que haber un deslizamiento de las fibras finas de la actina sobre los miofilamentos gruesos de la miosina para así generar la contractilidad. Sin embargo, se han encontrado varias mutaciones, entre estas dos son las principales, que son las mutaciones de la miosina 7 y la proteína C de unión a la proteína de la miosina, la proteína C3. Esas son las dos principales mutaciones que se han encontrado. Sin embargo, no solamente se representa con una hipertrofia del ventrículo izquierdo, sino con otras anomalías o malformaciones en el aparato valvular mitral y subvalvular mitral. Muy importante en esta enfermedad. Tiene una prevalencia de 0.2-0.5%, una mortalidad de 0.7% al año. Va a ir desde pacientes asintomáticos hasta síntomas leves o solamente encontrar hallazgos en el electrocardiograma, pero pueden presentar o debutar con muerte súbita, falla cardíaca, eventos vasculares cerebrales por fibrilación auricular y eventos de taquicardia ventricular. ¿Cómo se define la miocardiopatía hipertrófica? Es un incremento en el grosor telediastólico de la pared por ecocardiograma bidimensional o resonancia magnética en ausencia de antecedentes familiares de miocardiopatía hipertrófica o test genético positivo de más de 15 milímetros. Si ya tenemos presente un antecedente familiar de miocardiopatía hipertrófica o un test genético positivo, a partir de 13 a 14 milímetros se define la miocardiopatía hipertrófica. ¿En qué nos ayuda el ecocardiograma? Nos ayuda para hacer screening, diagnóstico temprano, pronóstico, estratificación y seguimiento. Es la piedra angular. Al tener estos parámetros de manera temprana nos ayuda a disminuir la morbimortalidad de la enfermedad. Nos va a ayudar a medir tanto la forma, la anatomía del corazón, como nos da datos fisiológicos. Nos ayuda a evaluar la magnitud de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, los grosores miocárdicos, evaluar la movilidad de la válvula mitral, los problemas si tienen movimiento anterosistólico y qué tan significativo es, evaluar la anatomía subvalvular y nos ayuda a evaluar la presencia y la severidad de la obstrucción. Nos mide los flujos sanguíneos del ventrículo izquierdo con Doppler pulsado en los diferentes segmentos. Nos evalúa los cambios del tracto de salida del ventrículo izquierdo en cuanto al gradiente, tanto en Valsalva como con cicloergómetro. Evalúa la insuficiencia mitral, el mecanismo y la severidad. Nos cuantifica la función sistólica, la función diastólica, la repercusión que tiene
la miocardiopatía hipertrófica en cavidades derechas, a la repercusión sobre el circuito pulmonar y el tamaño de la aurícula izquierda. En cuanto a evaluar la magnitud y la extensión, tenemos esta clasificación de Marón. En este caso, nuestro paciente es un Marón 3, ya que tiene una hipertrofia tanto del septum y además un hipertrófico en la pared anterior, la pared lateral y parte de la pared inferior. Hay otras clasificaciones en el que toman en cuenta el septum sigmoide, el septum reverso, solamente la miocardiopatía apical o una hipertrofia global. Tenemos que medir en qué nivel está la obstrucción, el gradiente que nos da tanto en reposo como con maniobras de Valsalva. Aquí tenemos una imagen de 5 cámaras donde podemos observar un Doppler con Doppler color, el mosaico de colores que se genera en el tracto de salida por la absorción, al haber contacto del septum con la valva anterior de la mitral. Cuatro cámaras donde se observa un incremento en el grosor de las paredes, tanto del septum como de la pared posterior. 3 cámaras de igual manera, bastante grosor. Al colocar el Doppler pulsado en el tracto de salida nos da esta imagen de aliasing donde no nos define bien las velocidades, por lo tanto tenemos que colocar un Doppler continuo para definir el gradiente máximo que nos otorgan. Este paciente nos da 110 milímetros de mercurio en reposo, un gradiente muy significativo, un mal pronóstico, alto riesgo de muerte súbita. Y aquí les quise mostrar otra imagen de otro paciente con una miocardiopatía hipertrófica medial, donde se observa que al colocarle el Doppler pulsado a este nivel se observa esta imagen o este signo que se llama del Lobster Claw, donde tiene una imagen como de 2 tenazas. Ahorita les vamos a explicar por qué está dado este signo. Y al colocar el Doppler continuo, se observa el signo de la daga. El signo de la daga está dado por un incremento en las velocidades al final de la sístole. Como aquí podemos ver, al final de la sístole hay un aumento, como una espiguita al final que genera ese signo de la daga. El signo de Lobster Club está dado principalmente cuando colocamos un Doppler pulsado y es por una caída en las velocidades. Vemos aquí una caída en las velocidades, pero en la mesosístole, una disminución. Aquí es muy importante medir el gradiente con la maniobra de Valsalva en la fase de presión, cuando hay un aumento en la presión intratorácica que disminuye el retorno venoso, va a aumentar el gradiente obstructivo. Sin embargo, ya en la fase de relajación aumenta el retorno venoso y disminuye el gradiente obstructivo. Todo eso lo tenemos que informar en nuestro reporte. Bueno, ¿cuál es el mecanismo hemodinámico por el que está dado el signo del Lobster Club en la miocardiopatía hipertrófica? Está dado por una disminución principalmente en las velocidades de la eyección del ventrículo izquierdo en la mesosístole que ocurre después del contacto de la valva anterior de la mitral con el septum. Y está dado principalmente al colocar un Doppler pulsado. Esto no lo vamos a ver con un Doppler continuo. Y aquí por eso se ve como en la forma de la langosta, de las tenacitas de una langosta. En cambio, cuando colocamos el Doppler continuo, se ve el signo de la daga, ¿sí? Cuando hay una disminución, un aumento en las velocidades, pero en la telesístole, al final de la sístole. Por eso aquí tiene el electrocardiograma. Esta es otra imagen donde se observa el signo de la daga, donde hay una inflexión a este punto del ventrículo, del espectro del Doppler continuo. Hay un punto de inflexión y después se observa el aumento del gradiente, pero al final de la telesístole. Y es muy importante medir o ver, analizar otras malformaciones que pudiera tener presente el paciente, como variantes en la anatomía de los músculos papilares como probable causa de obstrucción. No todas las obstrucciones del tracto de salida del ventrículo izquierdo está dada por la hipertrofia del septum, sino que también puede estar dado por alguna malformación en los músculos papilares
tanto en su tamaño como en su disposición o en alguna malformación en la valva anterior de la mitral. Todo esto tenemos que analizarlo para definir cuál va a ser el tratamiento en cuanto se refiere a la cirugía. No solamente es hacer la miectomía, si tiene algún otro grado, alguna malformación, hay que repararla durante la cirugía para tratar completamente el gradiente obstructivo. Aquí tenemos una imagen normal de cómo se dispone la válvula mitral, tanto en diástole como en sístole, sin generar ningún tipo de obstrucción ni de SAM. Sin embargo, aquí podemos ver la implantación de los músculos papilares que está muy apical, que esto genera que la valva anterior de la mitral se desplace más hacia el ápex y genere una obstrucción a este nivel. Aquí tenemos una implantación de las cuerdas tendinosas más medial a la valva de la mitral, también genera SAM. Aquí tenemos un músculo papilar bífido que también genera SAM al elongar la valva anterior de la mitral. Aquí tenemos un músculo hipertrófico, músculos papilares muy hipertróficos que genera este grado de obstrucción a este nivel más medial. Y aquí podemos observar cómo esta valva anterior de la mitral está muy elongada, muy elástica, muy grande para su tamaño en correlación con otros pacientes. Está desplazada más apical y esto genera una obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Todo esto hay que reconocerlo por medio de ecocardiografía o resonancia magnética para definir cuál es el tratamiento definitivo. Nos vamos a enfocar también en el movimiento anterior sistólico. Se mide más bien en un paraesternal largo o en un 3 cámaras apical y en un modo tanto bidimensional como el modo M. Aquí podemos observar en el modo bidimensional cómo se hace contacto de la valva anterior de la mitral con el septum durante la sístole. Y si esto lo traspolamos al modo M, vemos cómo está el septum aquí hipertrófico y la valva anterior de la mitral hace contacto con el mismo y esto es el SAM. También secundario a esto puede generarnos una insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral generalmente secundaria a SAM es posterior. Si es posterior, no cabe duda que es secundaria a SAM y se va a reparar al tratar la hipertrofia del septum. Va a desaparecer la insuficiencia mitral. Sin embargo, si el JET ya es más anterior, tenemos que buscar una patología intrínseca de la válvula mitral para también tomar en cuenta y reparar esta válvula durante la cirugía, si así fuera necesario. Es muy importante valorar las presiones de llenado del ventrículo izquierdo y la función diastólica, ya que se ha observado que en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica hay una alteración en la señalización del calcio que genera un aumento en las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Por las mismas mutaciones genéticas que ya hablamos al principio, la movilización del calcio se va a alterar, va a haber una disregulación en el calcio. Por lo tanto, va a haber un aumento en el calcio citosólico, no va a haber una recaptura al sarcolema ni al retículo sarcoplásmico, porque va a haber una alteración en las bombas del calcio, no va a ser posible hacer no va a poder transportar el calcio del citosol al retículo sarcoplásmico que se encuentra cerca del sarcolema, en la miofibrilla, y entonces va a acumular el calcio en el citosol de manera permanente, principalmente durante la diástole, y va a generar una alteración en la relajación del ventrículo. Esto nos va a generar un aumento en el riesgo de arritmias ventriculares y de muerte súbita. Generalmente, cuando hay un aumento en el calcio citosólico, va a haber también de manera conjunta un aumento del calcio en las mitocondrias. Esta sobresaturación de calcio en las mitocondrias genera que haya una disminución en la síntesis del ATP mitocondrial por una despolarización permanente de la membrana de la mitocondria, de la membrana interna de la mitocondria.
y esto va a generar una alteración en la movilización del calcio, ¿sí? Por la misma alteración en la disregulación de la bomba del calcio, va a generar un aumento del calcio en el citosol y esto va a perpetuar la hipertrofia ventricular izquierda, también por alteraciones en la señalización del calcio, por la misma mutación genética, principalmente que están dadas por la calmodulina y la calcineurina. Entonces, estos pacientes per se van a tener alteraciones en la movilización del calcio que nos va a dar un riesgo mucho mayor de muerte súbita. Y por lo tanto va a generar un grado de alteración en la relajación del miocardiocito. Y entonces vamos a ver cómo podemos ver cómo se puede medir la función diastólica en estos pacientes. Por medio de un Doppler pulsado a nivel de la válvula mitral podemos observar la relación EA y medir las velocidades de los tisulares, tanto del septum como de la pared lateral, y hacer un promedio. Generalmente estos pacientes tienen velocidades tisulares muy bajitas que generan, al hacer un promedio de la relación E de esta onda con esta E', un promedio mayor a 17 que nos da en este paciente. Esto significa que hay un incremento en las presiones de llenado y aumento en el riesgo de falla cardíaca. También podemos debemos de medir en la aurícula izquierda, vamos a hacer un promedio e indexarlo en 4 cámaras y en 2 cámaras, y arriba de 34 mililitros por metro cuadrado se ha correlacionado con un aumento en el riesgo de fibrilación auricular. Otros parámetros que nos ayudan a medir la función diastólica es la relación AR-A mayor a 30 milisegundos. La AR la medimos en las venas pulmonares, es una onda que medimos el tiempo, le restamos a la onda A del flujo Doppler de la mitral y si nos da mayor a 30 milisegundos también se correlaciona con riesgo de aumento en las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Muchos pacientes no tienen una hipertrofia significativa en el ventrículo y sin embargo ya tienen una disminución en las velocidades de los tisulares, como podemos ver aquí que está aplanada esta onda E y unas velocidades muy bajitas. Esto también se ha correlacionado con pacientes que tienen test genético positivo para mutaciones en estos genes, pero fenotípicamente todavía no tienen la hipertrofia y es un grado subclínico de disfunción diastólica. Tenemos que tener muy en cuenta la repercusión sobre el circuito pulmonar, medir el tamaño y la función del ventrículo derecho y medir el grado de repercusión sistémica de congestión venosa sistémica. Por ejemplo, en este caso, nuestro paciente todavía no tiene repercusión a cavidades derechas, su función es normal, su tamaño es normal y no tiene sobrecarga venosa, no tiene congestión venosa sistémica. La vena cava es de tamaño normal, menos de 20, y colapso más del 50%. La función sistólica del ventrículo izquierdo, no menos importante, en este paciente nos da una función de 55%, todavía está conservada, están en etapas iniciales, pero debemos de medir debemos de hacer mediciones con la mecánica ventricular avanzada, porque muchos pacientes tienen función sistólica conservada, pero ya tienen una disfunción sistólica subclínica y eso lo podemos medir con las técnicas de mecánica ventricular avanzada. Para esto tenemos el strain. El strain es una deformación de la miofibrilla que lo vamos a medir, vamos a medir el strain longitudinal global, el circunferencial, el radial y el twist o el giro. Bueno, la miofibrilla se deforma en 3 direcciones, como podemos ver aquí, de base a apex en la longitudinal, de manera tangencial, que viene siendo la circunferencial, y de manera radial. Todo eso se puede medir por ecocardiografía. Y el strain se mide por speckle tracking, que son por espículas o gránulos que va siguiendo el software.
¿Cómo vamos a analizar esta deformación? Aquí tenemos que el endocardio, pues el miocardio está formado por 3 capas, las fibras subendocárdicas, en las que vamos a medir el estrés longitudinal, las fibras del mesocardio, que se contrae de endoepicardio a epicardio, y aquí vamos a medir el estrés radial, el acortamiento, y las fibras subepicárdicas, que vamos a medir el strain circunferencial. Al medir el strain circunferencial estamos midiendo el acortamiento tangencial de las fibras subepicárdicas. En este paciente tenemos un mapa polar de la deformación longitudinal, donde podemos observar una disminución importante tanto de la base, de los medios y del ápex de los diferentes segmentos del strain longitudinal. Es muy mal pronóstico, pues nos da un promedio de -7. El strain circunferencial en estos pacientes va a depender de en qué etapa de la enfermedad se encuentre el paciente. Generalmente en etapas iniciales mantienen todavía el strain circunferencial normal o elevado para compensar el grado de la disfunción sistólica subclínica. Sin embargo, ya en etapas pues avanzadas, ya el strain circunferencial también va a estar disminuido. Esto lo podemos medir por ecocardiograma, y aquí podemos ver estos cuadros con estas curvas, donde nos da información en las diferentes capas de endo, meso y epicardio. Las curvas del strain circunferencial siempre van a ser negativas. Estos valores son negativos igual que el strain longitudinal. Y aquí vemos un paciente normal, como las curvas están negativas, pero tiene el mayor grado de deformación, hasta de -43. Sin embargo, un paciente ya con miocardiopatia hipertrófica, el strain circunferencial está disminuyendo en sus diferentes capas. Baja a -31, -17. Quiere decir que ya ese grado de deformación en su epicardio ya está decayendo. Y el strain radial lo vamos a identificar con unas curvas, pero positivas. Los valores del strain radial siempre nos va a dar positivo. Este es un paciente normal en el que su strain radial está muy por arriba de 60, sin embargo, en un paciente con miocardiopatía hipertrófica, su strain radial está muy abajo, menos de 40, empieza a disminuir, a decaer, y todo esto son parámetros de mecánica ventricular que podemos medir offline en los equipos de ecocardiografía, y nos ayudan a identificar en qué etapa estamos en cuanto a la función sistólica. También les quiero mostrar esta imagen en cuanto a la arquitectura de las fibras miocárdicas, cómo se disponen las fibras tanto en el subendocardio como en el subepicardio. En el subendocardio siempre las fibras van a estar dispuestas mano hacia la derecha, y en el subepicardio, que es la parte negra, siempre van a ser las fibras mano hacia la izquierda. Esta disposición es una organización que nos ayuda a que el corazón tenga una mejor rotación y una mayor fuerza, ¿sí?, al realizar esta rotación, al tener esta disposición de las miofibrillas. Para medir el giro, el twist, el corazón hace un giro durante la sístole de su base en sentido horario, y en el ápex en sentido antihorario, para generar este movimiento de torsión. Son diferentes conceptos, twist y torsión, que quede bien entendido. El twist es la diferencial de los grados tanto de la base como del ápex. Nos da el twist, nos da el grado del giro. Y la torsión ya es la relación entre los grados de la diferencial del giro de la base y el ápex entre la longitud del ventrículo izquierdo. Esos son conceptos diferentes. Entonces aquí estamos midiendo el twist con la máquina de ecocardiograma, nos da estas imágenes en el que tiene una curva positiva, la rotación apical,
y una curva negativa, la rotación basal, este rojo. Y esta línea punteada va a ser el twist, que es la diferencial de estas dos. Y aquí nos da la imagen. En los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, la rotación basal y medial va a estar aumentada según estos estudios que se han realizado con muchísimos pacientes con miocardiopatía hipertrófica y con una P significativa. Ellos observaron que el twist, que la rotación tanto del base como a nivel medial estaba aumentados en relación a un paciente normal. Como les digo, estos parámetros pueden ir variando de acuerdo a la etapa en la que se encuentra el paciente. Y otro parámetro que nos da el ecocardiograma es medir el grado de dispersión mecánica. Esto se ha correlacionado con riesgo de arritmias ventriculares, la dispersión mecánica. Por ejemplo, medimos un 4, 3 y 2 cámaras con el estrés longitudinal, por speed tracking, y nos dan estas curvas. Estas curvas son en los diferentes segmentos basales, mediales y apicales en diferentes ventanas, 4, 3 y 2, y lo maneja con diferentes colores el sistema. Entonces, la dispersión mecánica es una desviación estándar desde el inicio de la sístole hasta el pico máximo del acortamiento de cada segmento del ventrículo, ya sea en 4 y en 3 y en 2 cámaras. Como vemos aquí, el grado de dispersión mecánica pues es normal, de 43 milisegundos. Casi todos tienen el pico de acortamiento al mismo nivel. Todos los segmentos, ven aquí, los colores están al mismo nivel. Y bueno, el grado de dispersión es menor. En este paciente, por tener una dispersión mecánica normal, al realizarle un Holter, no encontraron taquicardias ventriculares en porcentaje significativo. Sin embargo, en este otro paciente, igual con miocardiopatía hipertrófica, vemos cómo del tiempo de sístole al pico del acortamiento de cada segmento, ya hay una variabilidad más importante en cada uno de los segmentos, tanto en 4 como en 3 como en 2 cámaras. ¿Sí? Hay una variabilidad importante en estos milisegundos, el tiempo al pico de acortamiento, y aquí nos da una dispersión mecánica de 97 milisegundos. Este paciente tuvo mayor número de taquicardias ventriculares y por lo tanto tiene mayor riesgo de muerte súbita. Bueno, tenemos que evaluar el riesgo de manera de muerte súbita. En el ecocardiograma ya les hablé de esto, pero les voy a hacer como un resumen. Por ecocardiograma, al tener un grosor de pared mayor de 30 milímetros, aumenta 3 veces el riesgo de arritmias ventriculares. Al tener también un mayor volumen de la aurícula izquierda a partir de 34 mililitros por metro cuadrado, aumenta el riesgo de fibrilación auricular. Tenemos un gradiente del tracto de salida en reposo. Más de 30 o en estrés, más de 50, aumenta el riesgo de muerte súbita de 0.9 a 1.5%. El tener un aneurisma apical más de 4 centímetros también aumenta la presencia de taquicardias ventriculares no sostenidas hasta en un 40% de los pacientes que tienen aneurisma apical. Todo esto lo podemos medir por ecocardiograma y nos puede ayudar a dar un valor pronóstico en cuanto a estos pacientes. Aquí están todos estos valores que ya les comenté al inicio, cuáles son los valores de ecocardiografía y cuál es el riesgo de tener tanto muerte súbita, falla cardíaca o fibrilación auricular. Aquí comenta cómo el grado de dispersión mecánica mayor de 64 milisegundos a partir de ese punto de corte ya aumenta el riesgo de tener más arritmias ventriculares y se correlaciona también con el grado de fibrosis con la resonancia magnética. Bueno, el seguimiento es cada 2 a 3 años en niños y en adultos cada 3 a 5 años. Los mensajes finales para llevar a casa es que todos los pacientes con miocardiopatía hipertrófica tienen que tener un ecocardiograma transtorácico y una resonancia magnética cardíaca obligados para caracterizar de manera precisa los subtipos de esta. También para realizar diagnósticos diferenciales y para obtener los datos pronósticos con las medidas de los espesores, el grado de hipertrofia del ventrículo izquierdo, el tamaño de la aurícula y pues caracterizar la fibrosis intersticial con la resonancia magnética. Muchas gracias, espero les haya gustado. Saludos.